Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Gracias por seguir con nosotros en Abriendo Campos. La Marcona, la Largueta o la Guara son algunas de las variedades de almendra que podemos encontrar, cada una con sus características propias. Hoy nos hemos desplazado a un cultivo experimental ubicado en Mora de Santa Quiteria para conocer algunas de estas variedades y las diferencias entre ellas. Hola, les saludo a la audiencia de Abriendo Campos y ahora mismo nos encontramos en el campo de prácticas del Instituto Técnico Agronómico Provincial del Almendro. Tenemos una colección de variedades, soy Fernando Mañas y les voy a explicar cómo está evolucionando este año 2026 el ensayo de almendros. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplar de la variedad ferrañés, por todos muy conocida por todos los agricultores, una variedad que significó mucho en esta transformación que tuvimos hace veintitantos años, donde empezamos a abandonar esas variedades tradicionales de desmayo, largueta y marcona, cuyo principal problema eran las heladas primaverales, porque esas variedades florecían en febrero y teníamos una gran frecuencia de heladas que a veces dañaban irremediablemente lo que es la producción un año tras otro. Aquí tenemos la ferrañés, una variedad que necesita polinización cruzada, es decir, su propio polen no puede, y estamos viendo como tenemos una producción bastante aceptable este año. Es una variedad que, pese a tener muchísimos años, sigue siendo mejor que algunas variedades de estas nuevas que han irrumpido en el panorama varietal de estos últimos años. Otra variedad también muy conocida aquí en la zona, que es la variedad Ferraduel, muy aparejada también con la variedad ferrañés, se suelen poner las dos porque florecen más o menos en la misma época y se suministran polen el uno a la otra. Es una variedad de cáscara más dura, aguanta menos lo que es la sequía y bueno, pues hoy en día ya no se planta, pero yo les digo que junto con la ferrañés son dos variedades que siguen dando la cara. Otra variedad que es la Guara, todo el mundo conoce la Guara, sigue siendo una referencia, fue una variedad muy revolucionaria en aquellos años, es una variedad autocompatible, muy importante porque autocompatible quiere decir que su propio polen vale para ella misma polinizarse, es decir, ya podemos hacer plantaciones de almendro con una sola variedad, pese a que tiene distintos problemas como la mancha ocre. Sigue siendo una variedad que si a lo mejor el agricultor la pone no acierta, también es verdad que no se equivoca con ella. En secano, en regadío, sigue dando la cara. Hay veces que vemos ejemplares que parece que las están pasando realmente mal y son capaces de dar una almendra de calidad y de hecho muchas descascaradoras siguen apostando por este tipo de variedad muy interesante y muy demandada en el mercado, sobre todo en el panorama varietal que nosotros tenemos entre la Guara, la Penta y la Laurán, casi el 80% de las nuevas plantaciones está integrada por estas tres variedades que les he dicho. Aquí vemos como tenemos una producción bastante buena de esta variedad. Aquí tenemos otra variedad, esta es la Antoñeta, es una variedad
pide mucho, pero también da mucho. Aquí lo tenemos, tiene un buen vigor, es una variedad, se recolecta bastante temprano, una calidad bastante buena de lo que es la almendra, y aquí tenemos, bueno, que este año tenemos una cosecha bastante buena. Aquí tenemos la variedad Marta, vemos el tipo de estructura que tiene la Marta, muy fácil de podar, pero este año esta variedad no sé lo que habrá podido ocurrirle, pero vemos que tiene una cosecha muy floja, muy floja. Este año en la colección no se ha aportado lo que cabría esperar de esta variedad. Aquí tenemos la Desmayo Largueta, es la variedad que se plantó hace 30-40 años, en la que todos tenemos. Cualquier nostálgico, lo digo entrecomillado, del almendro lo conoce, es la variedad que se plantaba antiguamente. Floración muy temprana, muy sensible por tanto a las heladas. Aquí vemos ese porte caedizo que tiene, ese porte llorón, de árbol llorón que tiene esta variedad. Se las apaña muy bien en condiciones de sequía, tiene una almendra muy dura, de cáscara muy dura, que resiste muy bien las condiciones de conservación y ese toque amargo que tenía, ese toque amargo. Y aquí tenemos, bueno, aunque hoy en día prácticamente no se planta, pues sí que me gusta conservarla aquí en la colección de variedades, por lo menos para que no se pierda la variedad. Aquí la tenemos, la Desmayo Largueta. Otra variedad que tenemos, que complementa a esta y que todos los agricultores la conocen, también muy típica en la zona, es la Desmayo Rojo. Aquí la tenemos, la Desmayo Rojo, muy conocida, con los mismos problemas que podemos decir de la Desmayo Largueta o Desmayo Blanco. Se le llama Desmayo Rojo porque tiene los pétalos tienen un característico color más rosáceo que puede tener la Desmayo Blanco o Largueta. También florece muy temprano, se pueden interpolinizar y luego pues también es una variedad que está francamente hoy en día en recesión. Cada vez son menos, o prácticamente, vamos, no sé, ahora mismo no conozco ningún dato de una nueva plantación que la hayan hecho por los problemas que tiene de polinización cruzada, de floración temprana. Pero bueno, yo quiero mantenerla aquí en la plantación y un poco para hacerle todavía un seguimiento y que siga también un poco formando porque formamos parte de la cultura que teníamos agrícola de hace unos años. Hemos hablado de la Desmayo Largueta, la Desmayo Rojo como variedades tradicionales y ahora para completar aquí tenemos también la Marcona, una variedad tradicional, una variedad que podemos decir la de mayor calidad que tenemos aquí en España, pero francamente últimamente se planta cada vez poco. Problemas de heladas, problemas de polinizaciones, estamos viendo como es un árbol bastante muy voluminoso y los frutos resistentes al desprendimiento, maduración tardía, y es verdad que tiene una almendra de muchísima calidad, pero prácticamente este material vegetal en determinadas zonas sí que tiene más cálidas, puede tener su aceptación, pero aquí en esta zona donde tenemos de vez en cuando alguna helada de estas primaveral, la desaconsejamos. Si vemos el histórico de las producciones que hemos tenido, porque ya tenemos ya 15, casi 20 años de datos, podemos decir que la Marcona, Desmayo Larguetas y la Desmayo Rojo, pues muchos años hemos tenido producciones de muy poca cuantía, especialmente debido a las heladas que tiene y a los problemas de polinización que tiene.
igual que vemos una guara, igual que vemos otro tipo de variedades que todos los años más o menos tienen unas producciones bastante regulares, estas variedades pues están muy sujetas a el tema de las heladas primaverales. Sí que en mercado las paga más caro, la Marcona es la variedad ahora mismo que mejor cotización tiene, pero ese sobreprecio que tiene en esta zona no compensa los problemas productivos que tenemos con la Marcona. Pero bueno, aquí la tenemos porque también es una variedad interesante y que bueno, forma parte de todo este acervo cultural varietal que tenemos en esta zona. Y aquí tenemos la variedad que está captando la atención de todos los agricultores, especialmente de esta comarca. Estamos hablando de la Laurán o Abijor o Abillor, se le conoce con esas denominaciones. Es una variedad, se adapta a secano, se adapta a regadío, si la regamos mucho nos da más, si la regamos menos también se las apaña. Es una variedad autocompatible, ella misma se poliniza y está emparentada con Ferrañés y Ferraduel. Variedad muy interesante, ya les he dicho antes que entre la Guara, la Penta y la Laurán forman parte de prácticamente el 70 y tantos % de todas las variedades de Castilla-La Mancha, de ahí la importancia. Se está plantando muchísimo, es una apuesta segura, nosotros aquí en el ensayo ya la tenemos varios años, se comporta con bastante regularidad, es decir, no da sustos como otras variedades y bueno, pues aquí la tenemos. Ya vemos que este año, el año pasado fue hecho una muy buena producción y este año pues también se ha comportado con bastante dignidad. Aquí tenemos también la Soleta. Es una variedad, bueno, florece un poco antes que la Guara, por eso en determinadas zonas con problemas de heladas no se suele poner. Madura muy tarde y luego tiene una resistencia al desprendimiento bastante fuerte. Si nos fijamos, vemos como los frutos están en estas ramas principales y eso luego hace que la vibración le cueste bastante, madura bastante tarde. En esta zona son pocas las plantaciones que últimamente se ponen de Soleta. Nos encontramos frente a un ejemplar de la variedad Bairo. Esta variedad, muchos agricultores, los que la conozcan, les pitarán los oídos. No se comporta bien en esta zona. Este año, excepcionalmente, no sabemos ni cómo ni por qué. Tiene una cosecha aceptable, pero no es el comportamiento histórico que tenemos aquí de esta variedad. Lo que le pasa a la Bairo. Muchos agricultores huyen de ella. Este año, pues, no sabemos, les repito, por qué causas, tenemos una producción bastante aceptable. Yo les puedo decir que para evaluar una variedad necesitamos 10 años. Una variedad buena necesita 10 años. Una variedad que no da la cara no necesitamos 10 años. Con los 2 o 3 primeros años, si ya tenemos fallos en su comportamiento productivo, la desechamos. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día vivimos una agricultura muy competitiva, los márgenes se están estrechando cada vez más y o plantamos una variedad que dé la cara, que sea muy productiva, o nos podemos quedar al margen del objetivo de una plantación, que es la rentabilidad económica. Otro ejemplar, un árbol muy vigoroso, no se comporta mal productivamente, estamos hablando de la Constantí. Se las apaña en secano y en regadío y aquí tenemos una producción más o menos aceptable. Ahí vemos, tenemos desde los ramos del año pasado en ramas secundarias, este año se ha comportado bastante bien productivamente.
Hay que estar también muy pendiente en la recolección, porque a veces, igual que la antoñeta, si nos viene algún día de estos de muchísimo viento o alguna tormenta, nos puede tirar una cantidad de frutos al suelo considerable. Esta es la variedad marinada, una variedad de floración ligeramente más tardía que puede ser una guara, maduración tardía. Es un árbol muy fácil de podar, ahí lo vemos cómo está estructurado. Este árbol para el año que viene casi no tiene ningún tipo de poda. En secano no acaba de funcionar y bueno, aquí tienen, como este año, pues tenemos una cosecha bastante aceptable. Y aquí tenemos otra variedad, la Belona, con unas características muy parecidas a la Marcona, pero no es Marcona. Se suele pagar incluso un poco más cara, que puede ser una variedad comuna, pero aquí lo tenemos, que si los agricultores que vean les recuerda la forma que tiene la almendra a lo que es la Marcona. Un árbol vigoroso, tiene cierta tendencia a la becería, un año nos carga más que otro. Vemos que la carga de hojas no es tan grande como puede ser en otra variedad y bueno, como inconveniente de esta variedad podemos decir que también florece un poquito antes que la guara. Hay que estar muy pendiente, en zonas de riesgo de heladas puede ser una apuesta un tanto arriesgada. Pero bueno, este año estamos viendo que es un árbol muy voluminoso y cuando carga tiene unas producciones muy interesantes. Hemos estado hablando de variedades tempranas como es la Marcona, Desmayo rojo y Desmayo blanco largueta. Hemos estado hablando de variedades de floración tardía como puede ser la guara, como la laurán, aunque florezca ligeramente más tarde que una guara, de Constantí, de Ferrañés, Ferraduel, cuya fecha de floración en esta zona puede ser a principios de marzo. En esas mismas variedades en Albacete nos podemos ir 10 días después. 15 al 20 de marzo en Albacete. Y luego tenemos otro pelotón, otro grupo de variedades que estamos hablando de las variedades de floración extra tardía. Todavía florecen más tarde que pueden ser una guara. ¿Con qué finalidad los genetistas, las personas estas, los grupos estos científicos que están buscando nuevas variedades, buscan variedades que florezcan lo más tarde posible? Pues con la finalidad de minimizar el impacto que tienen las heladas, que suelen ser bastante frecuentes. Este grupo de variedades, pues aquí las tenemos en este campo, que estaría por la Penta, por la Mardía, la Macaco y la Villalfás. Las tenemos. Y bueno, estas variedades, si nosotros tenemos una variedad como la guara que nos florece a principios de marzo, pues esta nos florece por unos 2 o 3 semanas, dependiendo de cómo venga el año, florece un poco más tarde. La Mardía es una variedad que florece tardísimo, de toda la colección de variedades es la más tarde. Es una variedad muy resistente a la mancha ocra, por eso en determinadas zonas de plantaciones en ecológico la buscan, porque no necesita tantos tratamientos fitosanitarios contra la mancha ocre. El año pasado se comportó muy bien, tuvo una producción bastante muy buena, pero sin embargo este año pues vemos que se ha resentido un poco y vemos como a lo mejor este año la producción no sería lo bueno que cabría esperar. Pero bueno, es una variedad muy indicada, les repito, para zonas de heladas intensas. Otra variedad de floración extra tardía y que se ha expandido mucho, especialmente en Albacete, huyendo de esas variedades que frecuentemente se nos llenan, es la variedad Penta. Aquí tenemos un ejemplar de Penta, es un porte más pequeño, el tamaño del grano de la almendra es más pequeño, pero tiene un extraordinario sabor, por lo cual ya la industria está empezando a interesarse por esta variedad y les repito, es una garantía, con todas las pegas que pueda tener esta variedad, es una garantía la floración que tiene tan tardía de
rebajar significativamente el riesgo, el impacto que tiene una helada primaveral, porque le pilla bastante cerrada lo que es la flor y ahí la resistencia suele ser más elevada, es más elevada que cuando tenemos a lo mejor ese pequeño fruto que no llega a un tamaño de un guisante, que es muy sensible a unas heladas que a partir de 2 grados bajo cero ya empieza a dañarnos. Aquí tenemos una producción bastante interesante, es un árbol que da mucho pero pide también, yo esta variedad tiene que ser un agricultor que sepa muy bien manejarla con sus riegos, con sus tratamientos y su fertilización, y para zonas especialmente vulnerables a las heladas primaverales. Muy interesante y se está extendiendo muchísimo esta variedad. Y aquí tenemos una variedad recién incorporada a la colección de variedades, que es la Bialfas, también de floración extratardía. No tenemos todavía datos concluyentes sobre su comportamiento. Les repito, necesitamos acumular una serie de años para ver cómo se comporta esta variedad. Floración extratardía, una calidad de almendra que a juzgar no está mal. Y aquí tenemos este ejemplar, bastante vigoroso, resistente a la mancha ocre. Y les digo, es un árbol recién incorporado y todavía no sabría decirles con rigor cómo se comporta esta variedad en esta zona. Y para concluir esta tanda de variedades de floración extratardía, aquí contamos también con la macaco. Aquí vemos, también es un árbol recién incorporado a la colección de variedades. Todavía es pronto para poder evaluarlo, se las apaña bastante bien contra las heladas primaverales y bueno, de momento aquí lo tenemos, productivamente no se está comportando mal. Les digo que necesitamos acumular un poco más de experiencia sobre él. Se las apaña mejor frente a condiciones de sequía que pueda ser una penta, y por eso en determinadas zonas que tienen un riesgo bastante elevado de heladas y condiciones de sequía o plantaciones en ecológico, muchos agricultores están apostando por ella. Y bueno, como conclusión de este ensayo, decirles que este ensayo está abierto a todos los agricultores que quieran venir a verlos. Hablamos sobre los pros y los contras. Hay que tomárselo muy en serio, planificar una plantación de leñosos, porque cuando nos hemos equivocado ya es demasiado tarde. Igual que si probamos una variedad de una cebada, el primer año si nos hemos equivocado, al año siguiente podemos rectificar, pero aquí nos damos cuenta que esa variedad que nosotros habíamos pensado que iba a producir tantos kilos, vamos acumulando años y esa variedad que pensábamos que iba a producir tanto, luego no produce tanto. Por eso, infórmense mucho de la variedad que van a plantar. Las técnicas que nosotros aquí tenemos es de riego, es un riego no al 100%, practicamos un poco del riego deficitario. Practicamos lo que es la cubierta, es decir, aquí no labramos, aquí estamos viendo el suelo, es una cubierta natural, espontánea, no plantamos ningún tipo de plantas, sino lo que se va desarrollando de una manera espontánea y natural. Y después aquí pues controlamos con un herbicida lo que es la tubería portagoteros. Muy importante, doble manguera, aunque tengamos pocas cantidad de agua en la dotación que tenemos en nuestra plantación. Muy importante, es preferible regar, por ejemplo, a ver si en números redondos, es preferible regar un día 3 horas, cada 3 días, a regar todos los días 1 hora, para que creemos un bulbo lo más amplio posible, porque si no al final tenemos un árbol y se empiezan a desarrollar las raíces en ese pequeño bulbo que nosotros estamos creando. Se trata de crear un bulbo y no olvidemos que lo que es el suelo es una especie de almacén de agua. Nosotros lo tenemos que llenar. Por suerte este año hemos partido la campaña de riegos con esa reserva de agua lleno por las lluvias que tuvimos de invierno y de primavera, esa suerte que tuvimos, pero no podemos descuidarnos. Riego, acudir al servicio de asesoramiento de riegos del ITAP para saber
planificar con el mayor rigor posible la cantidad de agua que nosotros tenemos que aplicar, y también les digo, para cualquier tipo de fertilización tenemos que acudir a análisis foliares, también desde el ITAR se pueden hacer, y después también muy importante que si vemos algún tipo de plaga e enfermedades nos tenemos que informar, saber cómo es la plaga, asegurarnos, y a veces ese tipo de diagnóstico nos lo tienen que hacer profesionales. Yo les brindo a ustedes el equipo técnico que tenemos en el ITAR para que para cualquier duda podamos intentar solucionarlo entre todos. Un saludo. Y así alcanzamos el final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en Abriendo Campos, siguiendo toda la actualidad del sector primario y los secretos que esconde la agricultura y ganadería. Les esperamos la próxima semana con más noticias y curiosidades de nuestro medio rural con los principales protagonistas de nuestro campo. Muy buenas noches y que sean felices.